¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde. Conversaremos hoy con Rulo Fernández, nuestro experto en granos, sobre lo que está sucediendo con los precios, un ciclo de altos valores y queremos un poco saber, por un lado, hasta cuándo duran, por qué se ha originado esta situación y cuáles son las decisiones que debiera tomar el productor para proteger sus ingresos actuales y futuros. Conversaremos luego sobre la situación de la industria vitivinícola con Patricia Ortiz. Patricia preside Bodegas de Argentina y además se ha generado una mesa de debate, de análisis de toda la cadena vitivinícola que creo que es crucial en un momento donde la situación de toda la industria es bastante delicada. Aparece una preocupación y una alerta por una plaga que ha surgido en el sorgo, que se trata del pulgón de la caña de azúcar que ha irrumpido esta campaña de manera sorpresiva en varias partes del país. Preocupa porque las pérdidas pueden ser muy importantes, hasta totales, tema que vamos a conversar con Eduardo Cicerone de Tobin Semillas. Y conversaremos sobre la otra cuestión calentita en estos días, que es la cuestión impositiva, con Santiago Sáez Valiente, quien nos va a poner un poco al día de todo lo que está ocurriendo, desde retenciones hasta el famoso impuesto a la riqueza que tanta preocupación está causando. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de Industria Verde. Ya empezamos. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. BASF. We create chemistry. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con nuestro analista de mercados, Hernán Rulo Fernández. Y Hernán, estamos en un ciclo muy especial. Hay factores externos y algo que tiene que ver con la Argentina también, en esta configuración de un panorama de altos precios para todos los granos, en particular para la soja. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, sí, la realidad es que sí, han cambiado estructuralmente algunas cuestiones. Yo diría en el último año, aunque ya nos olvidamos, hace exactamente un año la soja valía en el orden de $220, el maíz en Argentina valía en el orden de 125, 130, y los precios claramente han cambiado drásticamente. Tiene que ver con varias cuestiones. Una desde el lado macroeconómico financiero, a partir de la aparición de esta ya horrible cosa que se llama COVID-19, el Banco Central de Estados Unidos puso toda la carne al asador para tratar de bajar ese desempleo fenomenal que se les creó en Estados Unidos a partir de sus cuarentenas, alcanzando casi el 15%. Entonces, a partir de eso empezaron a emitir una carrada de dólares que generó una devaluación posterior del dólar en el mundo, que a su vez tuvo su efecto positivo sobre los activos financieros en general, dentro de los cuales están los granos. En paralelo, tuvimos una reactivación fenomenal
en términos de demanda sobre Estados Unidos, en parte por el cumplimiento de China o el acercamiento de China hacia cumplir su compromiso en la fase 1 del acuerdo comercial firmada con Donald Trump, y por otro lado, un incremento importantísimo en la demanda de maíz particularmente, en orden a abastecer ese creciente y recompuesto stock de cerdos en China. Entonces, tenemos al día de hoy una mezcla de factores positivos, a lo cual deberíamos sumar una reducción en las ofertas, por lo menos en términos de lo que se esperaba hace 3 o 4 meses, desde Estados Unidos, desde Brasil y desde Argentina. Un último comentario para delinear esta primera parte. Los stocks finales de soja estimados para el presente año comercial en Unidos son los más de la historia, incluso más bajos que en la campaña 2012-2013, cuando los precios de la soja en Chicago rozaron los $650. Entonces estamos en un contexto muy extraño, transitando, yo digo, un terreno desconocido, en donde los precios han subido muchísimo y objetivamente podrían subir más. Nunca lo sabemos, como decimos siempre. Hernán, lo que yo veo es que hay un inverse, digamos que el mercado está invertido porque ya en las posiciones un poquito más largas, septiembre, noviembre del 2021, están mostrando en Chicago valores bastante inferiores a los que se están percibiendo en este momento. Eso creo que tiene que ver con la llegada de la cosecha americana, que de alguna manera se anticipa como importante porque la superficie cultivada también se mucho más elevada. ¿Qué estás viendo? Sí, primero es inverso, que muy bien usted dice, es absolutamente así, pero debo decir que está siempre, este año en particular, está un poco exacerbado. En principio, según el outlook del USDA que hace allá por febrero de cada año, estos señores en Estados Unidos, la producción en Estados Unidos iría casi 3 millones de hectáreas más que el año pasado, con lo cual sería en teoría más producción de soja. Esto es muy preliminar, muy prematuro, pero bueno, empieza a generar percepciones hacia adelante. Yo diría que la causa de fondo de lo que usted muy bien dice tiene que ver con unas posiciones más cortas, las posiciones más cortas en terreno de mucha de la especulación, comprando y posicionada ante la inminente sensación en este contexto de que los precios pueden estar por encima de lo que tenemos hoy. En cualquier caso, a donde voy de fondo es que están sobrevaluadas las posiciones más cortas y quedan bastante por debajo las posiciones más largas, que sin duda adicionalmente tienen que ver con que entraría allá por septiembre, noviembre, la nueva campaña americana. Pero bueno, está bastante, para decirlo en criollo, bastante calentita las posiciones más cortas en el mercado de Chicago. Ahora, Hernán, si tienen 3 millones de hectáreas adicionales de soja, y dado que ya no hay set aside desde hace unos años en Estados Unidos, se siembra todo lo que se puede. Algunos por ahí dejan de sembrar algo para aprovechar algún beneficio que puede haber para tomar el seguro agrícola en lugar de sembrar y reducir riesgos. Pero me parece que frente a esta cuestión donde toda la superficie se cubre, si hay más hectáreas dedicadas a soja, va a haber menos hectáreas dedicadas a maíz, con lo cual el maíz tendría que también entonarse y en consecuencia escupirle un poco el asado a la soja. Sí, a ver, primero digamos, para relativizar lo primero que usted dijo, aquello que tiene Estados Unidos es lo que llaman el destino de área de reservas, en donde el gobierno federal a los productores que destinen una porción de sus campos a simplemente no hacer nada, entre comillas, para de la flora y la fauna, le asignan X dólares por hectárea, 60, 50, 80 dólares por hectárea según el año. Ahora, esas áreas siguen teniendo una superficie, no digo muy importante, pero de la cual siempre puede salir superficie hacia la agricultura. De hecho, en ese primer outlook de USDA plantearon casi 3 millones de hectáreas más de soja, pero 400.000 hectáreas más de maíz. Entonces, siempre está ese fusible, ese pulmón de las áreas de reserva, que no tenemos detalle exacto de cuánto es al día de hoy, pero sigue existiendo.
Ahora, en los hechos, Héctor, algo importante a veces que no, nos gusta mirar en detalle es la información microeconómica en los presupuestos de Estados Unidos. Todos los años, en febrero de cada año, tomando fuente Universidad de Illinois, rearmamos los presupuestos para mirar la realidad con ojos económicos del productor norteamericano. Y debo decir que al día de hoy, por ejemplo, para un campo de alta producción, de los mejores ambientes en el cinturón agrícola norteamericano, que es el centro de Illinois, y números redondos, la soja a los precios posición noviembre 21, que es la de cosecha, versus el maíz al precio diciembre 21, la soja, el resultado es más o menos un 30 o un 40% superior, el resultado. Entonces, tiene lógica económica que exista un crecimiento en área de soja en este contexto. Más que interesante lo que nos estás comentando. ¿Qué hacer, Rulo, como productor? Bien, bajando todo esto a la cancha, como decimos siempre, que es un poco lo que nos toca diariamente, a ver, primero, poniendo en blanco sobre negro, siendo absolutamente objetivos, estamos en precios que a rendimientos presupuestados promedio nos dejan en muy buenos resultados en un contexto macroeconómico argentino especialmente complicado, como entre comillas como siempre, pero bueno, siempre parece que se puede un poquito más. En este contexto, muchos productores, por lógica, me dicen, mira, no me animo a comprometer más mercadería porque tenemos una condición de humedad en el suelo para las hojas y para el maíz en buena parte de las regiones productivas del país muy compleja, en plena definición de rendimientos. Ahora, ante el interrogante, quiero tomar estos precios, pero no quiero vender mercadería física y tampoco quiero asumir más riesgos de mercado propiamente dicho, bueno, la herramienta ahí se llama put. Y a veces, perdón que uno sea recurrente y aburra con esto, medio predicando en el desierto, pero tenemos las herramientas ahí y son cada vez más los productores que de a poco las toman. Entonces, si yo me fijo un piso, hoy me voy a julio porque la posición mayo ya queda un poco corta en el tiempo, yo puedo fijar un piso de precio en el orden de los $310, pagando 5 o 6 dólares por tonelada, me saco de encima el riesgo precio, no comprometo un kilo de mercadería y quedo abierto a potenciales subas. O sea, como decía algún amigo, es vallaspirina, no tiene contraindicación. Y estamos en contextos especialmente volátiles que ameritan que atemos resultados, atar resultados que a estos precios no están para nada mal. Muchísimas gracias, Hernán Rulo Fernández, por estos comentarios muy útiles en un momento en el que estamos definiendo los resultados de la campaña. Será hasta prontito. Un placer, Héctor. Un abrazo. A disposición. Nosotros continuamos aquí en el campo, la industria verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Helm Argentina, líder global en protección de cultivos con más de 120 años de trayectoria y tecnología alemana que avalan la excelencia de nuestros productos. Ahora también contamos con la certificación ISO 9001 por la calidad de nuestro sistema de gestión. Somos confiables. Somos Helm. Más información en www.helmargentina.com. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum, nueva temporada. Te sorprenderá desde el comienzo hasta el final. Eleva la calidad de tus aplicaciones con Rizospray Integrum, el adyuvante que optimiza el desempeño de los graminicidas y evita los cortes de fase. Rizospray Integrum, aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Continuamos en el campo de industria verde, ahora trasladándonos a las economías regionales y a una de las más importantes que tiene toda una problemática muy particular que queremos colocar hoy en el centro de la escena. Se trata de la industria vitivinícola. Vamos a conversar con la presidenta de Bodegas Argentinas, Patricia Ortiz. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien. Bueno, quería que nos plantearas un poco la problemática. Ustedes han sacado un comunicado en estos días donde hacen una explicación que queremos traer un poquito a nuestro programa. Contanos cómo está viviendo esta coyuntura en la industria del vino en la Argentina. Bueno, hoy estamos en una situación bastante compleja. Si bien hay números que han estado circulando y se publicaron donde se ve que hubo un aumento, hubo un crecimiento en los despachos y hubo un crecimiento en el consumo interno. Nosotros venimos cayendo en los años bastante. Hoy subió, repuntó 2 puntos, pasamos a estar el año pasado en 18 litros per cápita, hoy ya recuperamos y estamos en 20, pero toda esta recuperación ha sido con menor facturación, es decir, el crecimiento que se vio fue muy ligado a lo que son los vinos a granel, que obviamente tienen otro valor. La venta, digamos, la exportación del vino fraccionado subió, repuntó levemente, pero también cayó la facturación del vino fraccionado porque los segmentos que se han estado vendiendo son segmentos inferiores, es decir, que uno puede mirar la industria con números positivos y decir están mejor, pero cuando uno va a la realidad de las empresas están peor porque cayó la facturación, cayó obviamente los ingresos que tienen. Así que bueno, empezamos una cosecha con stocks muy bajos, normalmente hay excedentes, este año por suerte, dada la venta que hubo de los vinos en stock, de los vinos a granel, cayeron esos excedentes, estamos en aproximadamente 2 meses y medio, eso lleva lógicamente a una suba del valor del precio de la uva y se genera, digamos, toda una crisis en el sector que si bien el precio de la uva tenía que subir, estábamos todos de acuerdo, por otro lado teníamos precios máximos. Entonces es como que no está la cadena equilibrada. Nosotros estamos viendo que hay como mucho desfasaje en la cadena, hay productores que se venían quejando, con lo cual hubo una intervención del gobierno tanto de San Juan como de Mendoza en unos créditos que se pagan con uva, donde se le puso un valor, se pagan con vino, se le puso un valor que es un valor muy superior al valor que hoy el mercado puede pagar para producir esos vinos, con lo cual es como que venimos viendo que hay problemas en cada uno de los eslabones de la cadena, problemas muy importantes, con una cadena que está muy desequilibrada y donde cuando analizamos a cada uno, a ninguno le está yendo bien, ¿no? O sea, es una situación muy compleja que estamos atravesando y eso desencadenó en que no es algo nuevo, es decir, venimos con problemas de los productores, venimos con problemas en bodegas hace bastante tiempo, pero bueno, este año es como que la pandemia trajo nuevos problemas, ¿no es cierto? Porque hubo un cambio en la composición de las ventas, que todo eso desencadenó en que empezáramos a conversar entre nosotros y ver la necesidad de poder estudiar la cadena un poco más en profundidad. Y eso llevó a esta formación de esta mesa vitivinícola, donde los distintos actores nos vamos a ver y vamos a estudiar qué es lo que está pasando en cada uno de los eslabones y tratar de equilibrar un poco para que esto a futuro podamos empezar a intentar a trabajar mejor y a ser más sostenibles, porque hoy la verdad que cuando uno habla con los productores se quejan y siempre estaba instalado, bueno, si a los productores les va mal es porque a las bodegas les van bien, pero cuando hablamos con las bodegas tampoco están bien y cuando hablamos con los canales tampoco están bien. Es decir, es como que todos estos problemas que veníamos arrastrando históricamente, en un punto se desencadenó esta crisis que es mucho más profunda que la que veníamos viendo en otros años. Y donde vamos dándonos cuenta que la salida es exportar más, que para poder exportar más necesitamos tener no solo
distintas calidades de uva y distintos, digamos, trabajos que tenemos que hacer en las viñas para obtener lo que necesitamos exportar, que no quizás es lo que hoy está plantado. Como al mismo tiempo, cuando miramos para el otro lado, vemos que tenemos que invertir mucho en la promoción. Argentina hoy es un país más vitivinícola. En el mundo competimos con grandes productores como puede ser Francia, como puede ser España, como es Chile, como es Australia, como es Nueva Zelanda, que cuentan con presupuestos muy grandes para la promoción que nosotros no tenemos. Entonces, tenemos que componer todo esto si queremos lograr exportar más y debemos gestionar esos fondos para poder salir y ofrecer el vino y ser reconocidos como un país productor de excelencia como obviamente somos. Bueno, has colocado un montón de temas en esto y hiciste foco en esta cuestión de la exportación que me lleva linealmente a plantearte la cuestión del tipo de cambio. O sea, me parece que también hay una vinculación entre las dificultades para exportar, no solo porque necesitamos más promoción, necesitamos mejorar todavía más la cuestión de las calidades, la tecnología en general, pero me parece que quizá no está acompañando el tipo de cambio. Sí, el tipo de cambio también somos lamentablemente muy dependientes de nuestras ventas al tipo de cambio, porque cuando no es competitivo perdemos mercados, que es un poco lo que le pasó al vino a granel, ¿no es cierto? El año pasado hubo grandes ventas de vino a granel porque éramos competitivos, o sea, ese sector fue competitivo. Este año no se está repitiendo esa situación, ya estamos viendo que los despachos que hubo en enero y febrero no tienen nada que ver con los que hubo el año pasado. Es decir, ni bien vamos perdiendo nuestro tipo de cambio, vamos perdiendo también las ventas, que es también una realidad compleja, porque eso lo vivimos los últimos años, donde no teníamos un tipo de cambio competitivo y donde Argentina perdió muchísimos litros de exportación, ¿no es cierto? Veníamos creciendo y cuando cambió y empezamos a tener un cambio fijo, un cambio que ya no nos servía, tuvimos que empezar a perder mercado porque obviamente no era sostenible para nosotros. Eso fue lo que también generó muchos de los excedentes que tenemos, que bueno, se revirtió el año pasado, pero que otra vez es una variable con la que tenemos que estar lidiando que realmente no hace a lo productivo y no hace a lo que debería estar ocupándonos, ¿no? Nosotros necesitamos, como todas las economías regionales, un tipo de cambio competitivo y que nos permita proyectarnos y crecer a largo plazo, porque las inversiones en este sector son inversiones que uno tiene que hacerlas pensando en, por ejemplo, un viñedo nomás, son 4 años hasta que empieza a producir, con lo cual uno tiene que proyectar ese crecimiento y poder hacer una inversión que sabe que en algún momento la va a recuperar, pero es muy difícil cuando dependemos de algo tan ajeno a lo que nosotros podemos manejar como es un tipo de cambio, que de vuelta tampoco les pasa a quienes competimos, ¿no? En esta mesa que han generado, intervienen todos los sectores de la actividad e incluso los, digamos, las provincias, los gobiernos de las provincias. No es una mesa privada, no es una mesa público-privada. Nosotros no queremos trabajar no es que no queremos trabajar con los gobiernos provinciales, queremos poder entre nosotros ir a pedir a los gobiernos provinciales lo que nosotros entendemos que necesitamos una vez que tengamos más estudiada la cadena. Están participando, sí, de los distintos oasis del país y las distintas etapas. Tenemos asociaciones de productores, asociaciones de bodegas, de trasladistas, de productores que hacen graneles. La idea es seguir sumando, llegar hasta la góndola, ¿no? De a poco ir entendiendo cada eslabón. Ahora recién empezamos a trabajar, vamos a tener, digamos, hemos tenido muchas reuniones porque acá lo primero que tuvimos que generar es mucha confianza entre nosotros. Eran sectores que estábamos muy antagónicos, muy disociados, cada uno pensando que el otro lo estaba viviendo, ¿no? que uno era el que producía y el otro realmente era el que estaba haciendo las ganancias. Hoy empezamos a conocer que todos estamos con problemas, posiblemente parte de los problemas es la carga tributaria que tiene el vino hoy está tributando muchísimo, es dentro de vuelta, nosotros nos miramos con quienes competimos, tenemos más del doble de impuestos. O sea, eso también nos hace ser menos competitivos afuera y obviamente si nosotros podemos vender más,
vamos a poder, toda la cadena se va a beneficiar y sobre todo los productores que nosotros lo necesitamos que trabajen, que se tecnifiquen, que trabajen en calidad y que crezcan, porque sin uva no tenemos vino, ¿no? Me parece fantástico que exista esta mesa, que nos aglutinemos todos, nosotros desde la comunicación nos sumamos y queremos realmente que este sector, que es clave no solo para la economía regional, sino también uno de los grandes generadores potenciales de divisas en la Argentina, y que además tiene que ver también con la imagen país, porque todo contribuye. Sabemos que tenemos un buen renombre y ganando posiciones, así que adelante con la mesa y alertando al gobierno en que algo hay que hacer en exportaciones y en atender también a la demanda interna. Gracias, Patricia, y saludos a todos por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos aquí en el campo de Industria Verde. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Galicia Rural, siempre junto al campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora sobre un tema técnico, una alerta que creo que es muy importante en este momento, porque tiene que ver con el sorgo. El sorgo es una de las vedettes del año, de los últimos tiempos, y por eso nos parece interesante conversar con Eduardo Cicerone. Eduardo trabaja en Tobin Semillas, una empresa especializada en semilla de sorgo, y queremos que él mismo nos explique qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Héctor? Sí, en realidad la aparición de la plaga del pulgón de la caña de azúcar, la última vez que se vio en Argentina fue por el año 84 en Tucumán, donde se detectó alguna presencia, y después no apareció más específicamente en el cultivo de sorgo. Nosotros este año empezamos a recibir algunas alertas o alguna información y alguna foto que nos mandaban algunos de nuestros clientes en la zona de Entre Ríos. Hoy Entre Ríos es una de las zonas o de las provincias más afectadas por esta plaga. Y empezamos a investigar un poco debido a la información que teníamos de lo que había ocurrido en la década del 90 en México y en Estados Unidos, donde en 2 años esta plaga se había llevado el 90% de la producción de sorgo. Empezamos a investigar y vimos que no era ni el pulgón amarillo de la caña de azúcar, que muchas veces se puede confundir, ni el pulgón verde de los cereales que vemos habitualmente todos los años en los cultivos, especialmente en trigo. Y la verdad que empezamos a traer información y a contactarnos con gente de Estados Unidos y gente de la Universidad de Texas específicamente, y gente de México, y empezamos a hacer un trabajo de monitoreo acá en Argentina. Y bueno, hace aproximadamente 30 días atrás decidimos lanzar el alerta a nivel nacional por la cantidad de lotes que estaban siendo afectados por esta plaga. Fuimos los primeros en dar esta alerta a nivel nacional. A nosotros nos preocupó de sobremanera, sobre todo porque este año la superficie de sorgo ha crecido alrededor de un 40%, donde creo que por primera vez en muchos años el sorgo ha tenido un papel preponderante dentro de lo que son los esquemas agrícolas de rotación en la producción, con un valor más que interesante, sobre todo con toda esta apertura del mercado a China, que sigue sostenido y que sigue firme,
y que al tener hoy un mercado no solamente disponible, sino también una cotización en el mercado a término, hay mucha producción de sorgo vendida con anticipación. Ahí empezamos a trabajar con nuestro equipo de investigación y desarrollo. A nosotros la plaga nos atacó también gran parte del programa de investigación y sobre todo de las líneas de básico, que son, digamos, el corazón del programa, de donde salen después los híbridos, los futuros materiales. Lo que empezamos a ver es que no era una plaga difícil, que no era una plaga fácil de atacar y de combatir, que tenía un comportamiento diferente en algunos aspectos al pulgón verde de los cereales o al pulgón amarillo. Nos encontramos con que no hay productos registrados todavía específicos para el control de la caña de azúcar en sorgo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre ensayos en nuestras parcelas y poder empezar a determinar algunas dosis y algunas mezclas de productos para poder combatirlo, poder controlarlo y bajar la presión de la plaga. Decime, ¿hay una estimación del umbral en el cual hay que hacer algún tratamiento o este es un año de experimentación? No, nosotros en realidad no. Nosotros lo que determinamos o lo que determinó nuestro equipo de investigación y desarrollo fue establecer los umbrales de control, porque en realidad es una plaga que no es que el sorgo nos va a rendir menos si no lo controlamos, sino que directamente se lleva el lote. A tal punto de que si no hacemos un buen monitoreo podemos ir a los 15, 20 días y encontrar todo el sorgo en el suelo, como ha pasado con algunos lotes, y no solamente que ataca el sorgo granífero, a ver, tomó más relevancia por lo que es hoy el negocio del sorgo granífero, pero también ataca lo que es forrajero y lo que es hilero. Nosotros hemos establecido unos umbrales poblacionales a partir de cuándo hay que empezar a hacer el control, o por lo menos a partir de cuándo hay que monitorear con más frecuencia. Eso está subido en nuestra página de internet, en www.tobin.com.ar. Ahí hay toda una serie de cómo establecer los parámetros de control. Lógicamente, lo principal de todo esto y la base es el monitoreo. El sorgo no es un cultivo que habitualmente se monitoree o que se vaya a ver el lote. A raíz de esta plaga, nosotros aconsejamos monitorearlo al menos una vez por semana, y cuando empecemos a ver presencia del pulgón amarillo o pulgón de la caña de azúcar, monitorearlo 2 veces por semana. Inclusive ahí en nuestra página también tenemos subido de cómo identificarlo al pulgón. Sí o sí los monitoreos hay que hacerlo con lupa, y tiene cierta característica que lo diferencia muy bien del resto de los pulgones. Entonces, el gran tema que tenemos es que no hay productos registrados para hacer estos tratamientos, pero igual se pueden hacer inferencias y en el caso de ser necesario, hacer las aplicaciones. Sí, aquí hay que establecer un balance, porque, a ver, hay productos que sí tienen registro en Argentina, pero no tienen registro específicamente para el control del pulgón de la caña de azúcar en sorgo. Entonces nosotros lo que hicimos también fue determinar cuáles eran las dosis de estos principios activos, porque por lo general difieren bastante de lo que son las dosis de marbete para controlar el pulgón verde, donde necesitamos más cantidad de principio activo para poder controlar esta plaga. De todas maneras, nosotros establecemos que como un control eficiente en la primera aplicación es poder lograr el 70% de control, y es una plaga que seguramente, y dependiendo del producto, a los 10-15 días haya que hacer una segunda aplicación. En Entre Ríos ya hay lotes que van por la tercera aplicación. Siempre nosotros lo que decimos es priorizando las buenas prácticas de manejo. Hoy, dentro de lo que es screening de productos o de principios activos, tenemos productos que van desde banda verde hasta banda azul.
Entonces, bueno, lo que tenemos que ver ahí es un poco usar el sentido común y el buen criterio de las buenas prácticas de manejo y no empezar a aplicar cualquier cosa o cualquier principio activo porque está la plaga, ¿no? Hay principios activos que funcionan mejor que otros. En realidad hay muy buenos productos en el mercado para poder controlarlo, pero bueno, nosotros lo que tratamos de decirle a los productores que eviten hacer esas mezclas explosivas, donde sí podemos llegar a tener un buen daño, un buen control del pulgón, pero también vamos a tener un buen control de todo lo que es benéfico, y estamos viendo de que hay algunos benéficos que hacen cierto control biológico sobre esta plaga, ¿no? Sobre todo lo que son las larvas de la que comúnmente llamamos la vaquita o vaquita de San Antonio, ¿no? Ajá. Más que interesante ver cómo tenemos que afrontar esto con el arsenal que corresponde, y eso incluye todo lo que es el control biológico. Me parece muy bueno que una empresa que está en el origen, a través de la semilla, tenga también un poco el liderazgo en controlar estos eventos que naturalmente suceden. Así que adelante, mucha suerte y muchas gracias por el alerta que estamos lanzando para que toda la comunidad sorguera lo tenga muy en cuenta. Será hasta prontito, Eduardo. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, a nosotros nos interesa sobremanera de que esto se difunda, porque en realidad es una plaga que puede llegar a poner en riesgo la producción de sorgo. Esperemos alertar a tiempo. Será hasta prontito y nosotros continuamos aquí en el campo, la industria verde. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora metiéndonos en el tema impositivo, para lo cual hemos convocado a nuestro analista de siempre, Santiago Sáenz Valiente. Santiago, que además me parece que está frente a una efemérides propia. El estudio ya lleva unos cuantos años. Queremos que nos cuentes dónde están parados hoy como Santiago Sáenz Valiente y Asociados. Sí, Héctor, qué gusto escucharte. Gracias por la charla. La verdad que estamos en una nueva etapa. El estudio se constituyó en 1987, ya van prácticamente 35 años, y se ha incorporado un abogado, que es mi hermano, Luciano Sáenz Valiente, como asociado al estudio en todo el ámbito jurídico, cosa que es una pata muy, muy útil, muy necesaria. Y bueno, estamos a full, nos mudamos de oficina, una oficina adecuada para mayor flexibilidad, digamos, del desarrollo del trabajo, onda WeWork. Estamos muy contentos, la verdad que estamos contentos, y bueno, trabajando mucho, hay mucho para dificultad de los ciudadanos, ¿no? De contribuyentes. Realmente la maroma de impuestos que hay es terrible, y el nivel de presión de los fiscos, todos los fiscos nacionales, provinciales y municipales, está insoportable. Realmente trabajo hay, pero hay que lograr agregar valor,
a nuestros clientes y esto es lo dificultoso, ¿no? Es el gran desafío. Santiago, a mí me preocupó un comentario que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que en general se tomó como algo positivo porque él salió a aventar el temor de que subieran las retenciones por el hecho de que habían subido los precios internacionales de los productos agrícolas. Lo que él dijo fue, no hace falta subir las retenciones porque con la mejora de los precios vamos a recaudar más. Y yo frente a eso le digo, bueno, pero ¿con qué derecho? ¿De quién es la soja, de quién es el maíz, de quién es el trigo? Si en todo caso hay un aumento de precios, lo que debiera hacer el gobierno es reducir la carga impositiva y conformarse con lo que recaudó el año pasado. Si no, es un tema de nunca acabar. Mira, Héctor, la verdad que la reflexión que tengo es, esto es el colmo. O sea, es el colmo que este razonamiento del Estado, del gobierno, los derechos de exportación, vuelvo, las mal llamadas retenciones, impuestazo al agro, es el único lugar donde sacan dólares para sostener este circo. El productor se vive perjudicando con este nivel de exacción a los ingresos que, insisto, siempre es totalmente inequitativo porque nada tiene que ver con el resultado ganancia que pudiera tener un productor, sino que justamente todos tienen costos, distancia a los puertos diferentes, ni hablar del que está bajo régimen de emergencia agropecuaria por sequía o por inundación o por el motivo que sea. Realmente es increíble la vigencia de por sí de estos derechos de exportación. Creo que sigue siendo altamente preocupante. Ya son estrambóticas, sumamente elevadas. Encima, pensar en seguirle parte del precio, de la cotización del dólar, de lo que sea, al productor, es ver, ¿no? Y creo que tenés toda la razón del mundo, absolutamente. Si hay algún incremento en la cotización de los commodities, de los granos, de la hacienda, lo que sea, del valor de la carne, esa diferencia, en todo caso, es del propio productor y no hay ningún derecho a seguir incrementando este impuesto que se suma, ¿no? Porque no hay que olvidarse que el productor paga cualquiera de los impuestos que le corresponden a cualquier empresa, y esto es algo especial donde directamente le quitan parte del precio y impuesto de la cotización encima de la oficial, que tiene una diferencia de un 1%, la cotización real del MEP del dólar, y encima retenciones, o sea, 50 y pico de pesos por dólar. Esto es, la verdad que uno lo es mundo entero y creen que estamos equivocados, que lo estamos explicando mal, que esto no es verdad. Yo creo que la problemática del gasto público es donde hay que resolverlo, porque todo esto tiene dos patas, ¿no? Y la recaudación se centra esencialmente en los productores, en el campo, que es siempre el que pone el hombro más firme para resolver las cuestiones del país, y siempre estamos igual o un poco peor. Esto no es una cuestión de pesimismo, es una cuestión de realidad. Y vos sabés que a mí me preocupa tremendamente el futuro de Argentina. Soy de los que me quedo, soy de los que tengo nietos, y además de mis hijos que están acá en Argentina, yo me quedo, pero realmente es preocupante la cantidad de gente que se va y la pérdida de seguridad jurídica. Ante estos comentarios de funcionarios, ¿no? que muestran que todavía para ellos hay cabida a mayor presión fiscal, lo cual sabemos que no es así. Santiago, nosotros estamos para quedarnos puestos, seguimos peleándola y vos también. Algunos productores importantes han planteado que una alternativa, por supuesto que
la carga, ¿no? Estar con arriba del 30% en retenciones para la soja o niveles de 12-15% para los cereales, estamos por arriba de la capacidad contributiva y sería el impuesto a las ganancias teórico para esto. Uno propuso convertir los derechos de exportación, que son fáciles de cobrar, en anticipo al impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo ves vos? ¿Estás en contra de cualquier clase de tipo? Mira, lo que pasa con eso, a ver, el impuesto a las ganancias es un impuesto, es el principal impuesto que se coparticipa en las provincias. El ingreso, la ganancia, la riqueza que genera el campo, se genera en las distintas provincias. En la capital federal no tenemos campo, por ejemplo. Con lo cual, claramente, mezclar un impuesto con otro creo que puede traer problemas. Yo creo que el impuesto a las ganancias es el principal impuesto, o debe ser el principal impuesto en la estructura tributaria, pero siempre que se mida correctamente la renta. Si yo tengo mal medida la renta, es un impuesto que no sirve, es un impuesto que es injusto, que es inequitativo. ¿Qué es lo que sucede hoy? Y más en el agro, donde se paga sobre ganancia por tenencia y sobre aumento de precio por inflación. En las existencias, sin tener una operación cerrada, ni hablar de cobrada, ¿no? Con lo cual, el impuesto a la ganancia por sí hay que corregirlo. La forma de determinar justamente la capacidad de contribuir de un productor agropecuario hay que modificar la ley, hay que permitir la corrección por inflación plena, que hoy no funciona y hay que salir a hacer un juicio. La verdad que el pago a cuenta nunca me gustó entre el impuesto a la exportación, estos derechos de exportación y el impuesto a las ganancias. Creo que hay que ser muy prudente en eso, creo que puede ser peligroso. Obviamente, entiendo que el derecho de exportación es fácil de cobrar y bueno, después que lo paguen a cuenta. Ahora, ¿qué pasa si llega a dar saldo a favor? Lo toman a cuenta y encima le da saldo a favor al productor, porque eso es lo que sucedería probablemente en muchos casos. Y ese saldo a favor el fisco lo va a devolver. Bueno, tenemos antecedentes, trabas en el cumplimiento por parte de los fiscos cuando hay un saldo a favor del contribuyente. Y esto es otra de las grandes injusticias, porque los saldos a favor quedan a valor nominal, no se actualizan, si se devuelven se tarde, y en consecuencia ahí se produce otra inequidad y un perjuicio para el productor, con lo cual no lo veo tan sencillo. Yo creo que hay que bregar por lograr una reducción de estos derechos. Derechos un 30% es una cosa escandalosa. Máxime con este dólar, que es un dólar que está hace 5 meses, que se va aumentando, sí, el oficial, que es por el cual te pagan, pero bueno, hay muchas distorsiones en la economía a los cuales se agregan los impuestos distorsivos. No es, digamos, conveniente que hay para un país y para la competitividad a nivel de inversiones. Eso es lo que más diría que preocupa. Hay algunos proyectos ahora que se van a tratar en el Congreso estos días, vinculados con el impuesto a las personas físicas, el problema de las empresas que tenía que bajar la tasa del 30 a 25 para incentivar la acción y va a producir. Hay mucho para conversar, pero pregúntame, Héctor, tu mirada y cómo andamos de tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Santiago, por estos comienzos. Vamos a tener que seguirla porque esto es permanente y, como decís vos, en el Congreso van a entrar una serie de paquetes legislativos. El intento de la política siempre es capturar más ingresos. El intento del Consejo Agroindustrial es lograr una política de promoción de inversiones y de avances en lo que tenga que ver con el alivio. Absolutamente, eso hay que comentarlo. Y no te olvides también que estamos en pleno situación de proceso del impuesto a la riqueza, llamado por algunos aporte solidario extraordinario. No es solidario y espero que sí sea extraordinario y realmente está causando muchos dolores de cabeza, muchas distorsiones. Ya he hecho cálculos de distintas formas y la verdad que muchos van a ir a juicio porque cuando caso por caso hay que analizarlo, existe una efectiva confiscatoria
afecta al derecho de propiedad que está en la Constitución y esto no es posible. Hay que ver cómo actúa la Corte Suprema de Justicia en un futuro. Gracias, Santiago, y seguiremos muy de cerca toda esta cuestión. Hasta prontito. Un abrazo muy grande, Héctor, y muchos saludos a la familia. Gracias. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. La semana pasada me tocó moderar un panel organizado por la Fundación Libertad de Rosario con los 4 integrantes de la mesa de enlace. Me pareció un debate muy rico, muy interesante, muy intenso, y me quedó rodando un poco una cuestión o un regusto medio amargo. Ustedes saben que se ha creado el Consejo Agroindustrial, donde hay más de 50 entidades de toda la cadena productiva, pero hay una entidad que está fuera, que es la Sociedad Rural Argentina. Un poco hablando con el amigo Daniel Pellegrina, una persona a la que la tengo en lo más alto de mi consideración, pero es la única entidad que permanece un poco afuera del Consejo Agroindustrial, y me da la impresión de que en el trasfondo de esto está el famoso debate por el diferencial arancelario que de alguna manera castiga menos a los productos derivados de la soja que al poroto de soja. Una diferencia del 3%. Y a mí me parece que aquí lo que estamos peleando, como hablábamos con Santiago Sáenz Valiente, es el 30 y pico % de derecho de exportación de la soja, más el 12 a 15% sobre los cereales, todo un dislate, todo un disparate que este año le va a generar 2.500 millones de dólares adicionales al gobierno. Cuando el gobierno de Macri eliminó ese 3% de beneficio que tenía, beneficio entre comillas, porque era menos carga, en lugar de pagar el 30% pagaba el 27%, el aceite, el poroto, el biodiesel, y sin embargo, bueno, se eliminó esa cuestión, con lo cual se le transfirió al Estado 500 millones de dólares adicionales. Hoy me parece que estamos haciendo demasiado eje en una cuestión que es discutible, pero que es indudable, que revierte en el desarrollo de toda la estructura soja en la Argentina, fundamentalmente. Una agroindustria potentísima que puso a la Argentina en un papel de liderazgo a nivel mundial. Seguir machacando con esa cuestión y metiendo grieta en torno a ese diferencial que, insisto, la mayor parte del tiempo está volviendo porque estas compañías, si tienen alguna, digamos, capacidad de compra por competencia, naturalmente vuelve al mercado. Si no, veamos un poco lo que sucedió con Vicentín, que cuando se eliminó este diferencial siguió pagando como si existiera, y ya sabemos qué fue lo que sucedió. No fue la única razón, pero fue una de las causas de la crisis, que no fue solo financiera, sino también económica, porque esa empresa estuvo perdiendo plata cuando otras se retiraban del mercado porque los números no daban. Creo que hay que ser muy delicado, seguir batallando. Ustedes que me siguen y me conocen desde hace muchos años saben que estoy absolutamente en contra de los derechos de exportación y también de los diferenciales. Me parece que hacer centro en eso para mantener
un clima de grieta adentro del sector no nos hace ningún bien. Me parece que es el momento de pegar con un obús y estamos tirando con escopeta para distintos lados y peleándonos entre nosotros cuando debiéramos confluir en la defensa global de nuestra agroindustria. Hasta la semana que viene.